Buenos días a todos, es una bendición estar juntos hoy en esta mañana de domingo. Gracias por recibirnos en sus hogares, por permitirnos entrar y estar en comunión a través de este medio de comunicación que es la internet. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Y queremos hoy, ¿verdad?, saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de este tiempo, de este mensaje, a través del cual queremos sembrar una preciosa semilla que es la palabra de Dios en la mente y en el corazón de todos aquellos que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a caminar a través del libro de Romanos capítulo 9, versículo 15 al 21. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has formado así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien, pues en este pasaje vamos a caminar hoy este domingo. Quiero que cierre sus ojos, que pongamos todo esto en las manos del Señor y que Dios hable a nuestros corazones. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que nos das al permitirnos estar juntos. Queremos decirte gracias por tus bondades, porque hasta hoy, Señor, tú has estado con nosotros, guardándonos de todo este acecho, Señor, del coronavirus, Padre, que se encuentra en las calles, en las plazas, en muchos lugares. Y estamos recluidos en nuestros hogares porque es el lugar de refugio que tú nos has dado, Señor, nuestras familias. Muchas gracias. Recibe el honor y la gloria, Padre, y ahora graba en nuestra mente y en nuestro corazón tu verdad. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a caminar. Esta es la verdad de la elección. Decíamos de la elección cuando Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Todavía no había creación, todavía no había planetas, no había nada, pero ahí estábamos ya. Dios nos habla y nos dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que Dios, dice este pasaje, que Dios se compadece de quien quiere y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por eso es el soberano Rey. De nosotros tuvo misericordia, esa es la realidad, porque quiso y no porque nosotros quisimos. O sea, no tenemos nada que ver en ello. La salvación pertenece a nuestro Dios. Si eso ocurrió fue porque Él fue el primero que así lo quiso. Entonces la gloria es de Él y no nuestra, ¿verdad? Pues nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Nadie puede jactarse delante de Dios. La misericordia se la debemos a Él, quien nos dio el favor de su gracia. ¿Y cómo lo expresó? Haciéndonos vasos de misericordia, para que ahora se lo debamos todo a Él, y por eso lo alabamos. Nosotros éramos vasos de ira, preparados para destrucción, y Él por su elección nos convirtió en vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aleluya, gracias a Dios, ¿verdad? Dice que el espíritu de desobediencia gobernaba sobre el mundo, y gobernaba sobre los hombres que no tenían a Cristo, y eso éramos nosotros, ¿verdad? Y estábamos bajo la ira de Dios, claro, ¿verdad? ¿Quién podría salvarse? Nadie, absolutamente. ¿Alguien por su voluntad o por su forma de vivir podría salvarse? Claro que no. Así como endureció a Faraón para mostrarle y decirle: yo soy Dios y yo mando en Egipto. Así es que por más que el Faraón dictaminó algo, ¿verdad? Dios es quien gobierna sobre todo. Yo soy el que pongo y quita reyes. Eso lo dice el Señor en su palabra. Yo soy Jehová, y se lo demostró de la misma manera. Dios quiere enfatizar también que el propósito de la elección es destacar su poder para dar a conocer su gloria, ¿verdad? Con el fin de ser el todo en todos. Él es el todo en todos. No nos salvó por buenas personas. Él nos salvó porque nosotros no podíamos lograrlo, ni podíamos hacer absolutamente nada. Para que todo el mundo tenga un sentimiento de sujeción a Él.
¿verdad? Si tú traes a tu memoria el día que conociste a Cristo, ¿verdad? Y si lo recuerdas, pues claro que el gozo llegó a nosotros porque Él nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Así es que ahora el sentimiento es de sujeción, significa de sometimiento a Dios, de obediencia a Dios, de andar en su camino, de poner por obra su palabra, ¿verdad? Por gratitud, por amor, y para que sea el que se gloría en todo, o sea, Él es el todo de nuestra vida, porque sin Él no lo hubiéramos logrado. De esa manera llega a ser el todo y en todos en la elección, que fue la primera bendición espiritual que Él nos dio antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. No éramos buenas personas. A Él le plació salvarnos. Jehová Dios eligió a Israel y le dijo por boca de Moisés, Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, que Dios los eligió porque quiso, por amor a Él. Aleluya. En el Salmo 65 dice, 65 versículo 1 y versículo 4 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. La iglesia es la Sión espiritual, la congregación de los primogénitos, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 23. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Apocalipsis 21, versículo 9 y versículo 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, en esta ciudad de Dios es la alabanza en la reunión de los santos, claro. Él es el centro de nuestra vida. Mas dice el salmista que es bienaventurado y dichoso el que Dios escogiere y atrajere hacia sí. Bienaventurado y dichoso es el al que Dios le dice, ven, quiero que estés conmigo. Ven, acércate, estoy a favor tuyo. Ven, ¿verdad que te quiero bendecir? Cuando usted y yo acudimos a la iglesia es porque Dios te quiere cerca de Él. Y Él quiere amarte y ministrarte. Tú eres el bienaventurado porque Dios te eligió para estar en sus atrios. Como todo soberano, Él es el Señor y Él es el que dice quién se acerca a Él. Tú no te elegiste a ti mismo, o sea, nosotros no nos elegimos a nosotros. Tampoco podemos decir, déjame entrar aquí y hacer algunas oraciones a Dios. Yo sí puedo levantar mis ojos a Él porque yo soy bueno. Yo soy santo y hago buenas obras. Por eso puedo acercarme a Dios cuando yo lo deseo, yo quiera. No, dice Dios. ¿Verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Y esto significa, ¿verdad?, el entendimiento claro en nuestras mentes para tener una identidad clara y sabernos relacionar con Él. Juan 15, verso 16, ¿verdad?, asevera estas cosas en la Escritura. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él fue el que te eligió, Él nos eligió a nosotros, y eso fue lo primero que hizo a favor nuestro, elegirnos. Siempre hemos de dar gracias a Dios, porque Él nos escogió desde el principio, desde la eternidad, y nos escogió para salvación. La santa palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Alguien que se le da gracias, ¿verdad?, es al que ha hecho un favor. Usted le da gracias a alguien que lo ha favorecido a usted. El que da gracias es el deudor. Y dando las gracias está diciendo: reconozco que soy su deudor y que tú eres el dador. Delante de Dios siempre nosotros seremos deudores. Y mientras lo seamos, Dios será el todo en todos. Reconozco que todo lo que tengo, todo lo que soy, proviene de Él. Que Él es el que me sustenta todos los días. Por lo tanto, Él es mi todo. Cuando nosotros nos sentimos merecedores, entonces ya Dios deja de ser el todo. Pues con esto dices: ea, aquí yo puedo demandar y exigir porque no debo nada a nadie. Y si te has envanecido a tal grado que has llegado a pensar que no tienes ninguna necesidad y Dios no es el todo, entonces en ti no es el todo, porque no le debes nada a nadie. Te sientes merecedor. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Dios habla a una persona que cree que no debe nada, que Dios lo salvó porque era buena gente. Bueno, Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? O sea, nadie puede jactarse ante Dios. Sin Cristo estamos desnudos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es por esto que es preferible ser deudor y debérselo todo a la gracia de Dios. Hay quienes envanecidos andan tratando de comprar dones de Dios, pero los dones de Dios no están en venta, son gratuitos, porque nadie los puede comprar. El único que los pudo adquirir por precio fue Cristo. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto sucedió porque Él es justo. Así que demos gracias a Dios porque desde el principio Él nos escogió para salvación. La elección fue la primera bendición espiritual que nos dio para ser Él el todo. Pues Él tomó la iniciativa porque era el único que podía hacerlo. Después de la elección nos amó y nos dio consolación eterna, ¿verdad? Isaías 44, verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Tanto la salvación como la redención le pertenecen al Señor. En la obra redentora de Jesucristo están los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, reservados en los cielos para nosotros.
Isaías 45, versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora, ver todo de acuerdo a Dios no es tan sencillo para nosotros realmente, ¿verdad? Como ¿qué podríamos encontrar con este tabernáculo terrenal que tenemos? Hay muchos obstáculos realmente para poder comprender las cosas espirituales en este cuerpo de pecado, en el cual realmente andamos día con día, ¿verdad? Desde que nacemos somos el centro de todo. Usted se levanta porque quiere, usted va, toma agua porque siente ese deseo o esa necesidad. O sea, todo gira alrededor del yo. Es por esto que al ver las cosas desde la perspectiva de Dios, conforme a su óptica y de acuerdo a Él, es algo muy difícil que difícilmente podemos lograr para nosotros como humanos, como personas. No obstante, el hombre nuevo, la naturaleza espiritual que Dios ha puesto en nosotros, no tiene problemas con eso. No hay ningún problema, por eso es necesario el nuevo nacimiento, vida espiritual para aquellos que lo aman y lo buscan o creen en Él. Porque ese hombre nuevo es, según Dios, hecho en justicia y santidad de la verdad. Observemos muy bien lo importante, ¿ok? El hombre nuevo es un hombre con la capacidad de poder entender las cosas eternas, ¿verdad? Porque ese hombre nuevo fue hecho en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo número 24. Y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mas como vivimos en la carne, este cuerpo de pecado, este cuerpo de carne que arrastramos, ¿verdad?, al andar y que es el mayor impedimento para entender las cosas espirituales, se hace difícil realmente que nuestro hombre interior fluya con libertad. Batallamos para fluir, ¿verdad? Si Dios nos capacita y fortalece por su misericordia, dándonos la gracia de que andemos en el Espíritu, su voluntad entonces será una realidad en nosotros. Si nos permite el Señor andar en el Espíritu, entonces, ¿verdad?, su voluntad será una realidad en nosotros, una experiencia viva, donde serán impredecibles las circunstancias de lo que pasará en nuestras vidas, ¿verdad? Los que andan en el Espíritu son como el viento. Nadie sabe a dónde van ni de dónde vienen. El propósito eterno de la redención, antes de salvarnos a nosotros, era el de establecer el reino de Dios en la tierra. Y por consiguiente, poner a Dios donde había estado antes, siendo el centro de todo y en todos. Es por esto que es lamentable que cuando nosotros meditamos en la caída del hombre, estemos pensando solamente en lo triste que ha sido que el hombre se separe de Dios, ¿verdad? Nos entristece el solo pensar en qué hombre dejará de disfrutar. El hombre dejará de disfrutar el paraíso y perderá su señorío y dominio de la tierra, sin tomar en cuenta que hay una verdad que la palabra de Dios nos muestra, que es más profundo. Y antes de todo eso, ¿verdad?, la cual debe tener el primer lugar en nuestra mente. Lo más importante en esta vida no fue lo que nos perjudicó a nosotros, sino lo que afectó a Dios. No es tan significativo nuestro sufrimiento como el dolor que está en el corazón de nuestro Padre. El que nosotros hayamos perdido es algo que le importa a Dios, pero nunca será comparable con lo trascendental del hecho de lo que Él ha perdido. Es por esto que debemos enfocarnos en lo que causó el pecado desde el punto de vista de Dios, nuestro Señor. No estamos contradiciendo lo que dice la Escritura, pues la palabra de Dios fue inspirada y revelada para que nosotros veamos cómo Dios nos salvó y entender el amor que Dios tuvo al hacerlo. La Biblia nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje nos muestra la esencia de las Escrituras, pero hay una realidad que es más esencial que esta.
y es lo que la Biblia enseña como la causa, como el principio motivador de todas las acciones de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a su nombre y amor a sí mismo. Ezequiel 20:44 nos dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 36, verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de mi nombre. Ahora, desde el punto de vista y esencia de este principio, pudiéramos decir, ¿verdad? Parafraseando un poco Juan 3:16. De tal manera se amó Dios a sí mismo, que dio a lo que más amaba para restablecer su gobierno y ponerse él mismo donde siempre debe estar, no solamente para felicidad de él, sino de sus criaturas, para la seguridad, el buen orden y la buena administración del gobierno del universo. Mi amado hermano, Dios dejó de ser el todo en todos, porque un ser se rebeló contra él. Y al ser desplazado él del centro, padecimos tremendamente, nos perdimos. Perdimos la presencia de Dios, la comunicación con Dios. Y Dios quiere enseñarnos una verdad muy profunda. Nosotros no podemos estar bien salvos si el reino de Dios no está bien establecido. El reino de Dios es lo que nos va a dar la seguridad. El reino de Dios es lo que nos va a dar la protección. El reino de Dios es lo que va a obrar para guardarnos del mal, hermano. Y es por esto que el diablo quiso atentar contra Dios y atentar contra su gobierno, dándole un golpe de estado y quitándolo del centro de la vida del hombre, pues sabe que sólo así puede traer caos y anarquía a la tierra como lo hizo. Sin Dios en su trono, se cae todo. Y se entra en un estado de confusión donde el diablo puede hurtar, matar y destruir. Y esto es lo que aconteció realmente, la condición social en el mundo. Y Dios, por amor a sí mismo, vino a la tierra, vino al mundo, se manifestó entre los hombres. ¿Verdad? Porque darnos vida es su única intención. Ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el propósito, la intención única que Dios tiene, pero necesita que su reino se establezca. No había reino de Dios en la tierra, hermano. El diablo nos engañó. Nos quitó lo que teníamos. Y claro, Dios es Dios. 1 Corintios capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¡Qué mensaje! Su mano poderosa y su brazo extendido no se han acortado, y si quisiera en un segundo, el Señor acabaría con todo y establecería su voluntad agradable y perfecta. Sencillo. Borremos todo y comencemos de nuevo. Dios podría hacer eso, pero a Él le plació. Él se goza en la misericordia, se alegra, se goza en perdonarnos. Salmo 18, verso 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién va a guardarnos? ¿Quién puede librarnos? Si Dios ha sido movido, entonces no tenemos esperanza.
No hay otro Señor, no hay otro Salvador. Mas a nuestro Señor le ha placido realizar la redención de otra manera, pero pues no retiene para siempre su ira, sino se deleita en su misericordia. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Reconocemos su majestad y nos unimos tomando las palabras de Salomón en Eclesiastés capítulo 3, verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que Él dijo es permanente. Nadie puede moverlo. Él nunca ha perdido nada, absolutamente. El que se pierde ha dejado de ser. El que se levanta contra Dios no existe. Ahora, cuando hacemos referencia a la final centralización de Dios y del restablecimiento de su señorío en el cielo y en la tierra, es a lo mismo que Él se refirió cuando prometió un Mesías. Romanos 14, 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que la Biblia dice que cuando Cristo vino a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, verso 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el contexto está hablando de nosotros, pero a lo que podemos, lo que vemos, hacemos referencia, es que antes de que el hombre se perdiera, en el cielo se perdió algo. Y restaurado, ¿verdad?, lo que se perdió, en el cielo se restaurará lo que se perdió en la tierra. Estamos acostumbrados a ver el efecto de las cosas y no las causas que las originan. Nosotros combatimos la enfermedad, ¿verdad?, batallando contra los síntomas. Quizás mejore la condición del enfermo, pero no lo cura, vaya. Por esto el sabio Dios obró la redención. Esto no es algo superficial, tampoco es algo temporal. La redención comenzó en la eternidad, en la mente de Dios, cuando Él se percató, mirando en su presencia lo que iba a acontecer después de generar la iniquidad y multiplicada la maldad en el corazón del hombre. Dios hizo un plan. Dios hizo un plan con el cual estaba asegurando no solo la preeminencia de su dominio, sino la seguridad y preservación de su santo universo. Es por esto que el remedio de la cruz no fue para combatir síntomas, sino deshacer causas. Toda verdad debe ser probada en las Escrituras. La redención, por ejemplo, nos muestra la palabra de Dios como estaba siempre latente en el vocabulario y en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto el pensar que el propósito de Dios a través de la Biblia es revelarnos cómo caímos, lo incapaces que somos de salvarnos por nosotros mismos y de lo que Jesús hizo para redimirnos. Es por esto que abundan los pasajes de lo que el Señor hizo por nosotros, que de la intención profunda de lo que estaba en juego. Sin embargo, la verdad es que todo esto solo vino a formar parte del plan maestro en el que se iba a instaurar para siempre el gobierno de Dios. Jesús apareció en el río Jordán. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No había reino en la tierra. Por engaños, por mentiras, Él se había apropiado de la tierra. Veamos cómo Jesús, poniendo su rostro hacia Jerusalén, ¿verdad?, ya había caminado con los discípulos y pone su rostro hacia Jerusalén en el momento en que había llegado la hora de cumplir su misión representativa y salvadora en la cruz. Él dijo en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora.
Este pasaje nos dice que llegando el momento, el alma de Jesús rehusaba el conflicto y estaba turbada. Mas, sobreponiéndose a esa turbación, Jesús reconoció que él había venido a este mundo a enfrentar esa situación. Y poniendo a Dios en el centro, echó a un lado la tristeza y echó a un lado el dolor. Y él dijo en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo tenía que hacerle frente al Calvario para destruir los cimientos del reino de Satanás. Ese reino que estaba establecido en este mundo a través de la mentira y del engaño. El diablo había instituido, ¿verdad?, sus poderes en la tierra para gobernar al hombre y quitar el dominio de Dios de su mente, implantando la naturaleza perversa e inicua en su corazón. Sin embargo, en el momento del conflicto, Jesús se enfocó en Dios como centro, pues había llegado la hora de reinstaurar el gobierno del Padre y establecer el señorío en el planeta Tierra. No decimos del cielo o en el cielo porque allá no hay problemas, ya que el diablo lo echaron de allá y en el cielo se hace la voluntad de Dios y Él está en todo y en todos. Allá no hay ningún problema ahora que ha sido lanzado fuera Satanás. Ahora la Biblia dice que el diablo fue cortado por tierra. Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea que si lo mandaron para acá al diablo o él quiso venir, eso no es lo primordial. Lo importante es que el diablo hizo el mal y tomó la tierra como su fortaleza para hacerle la guerra a Dios. Y como la tierra es parte del gobierno de Dios, es parte de su dominio universal, Dios mandó a conquistarla para anexar este planeta al reino de los cielos, ¿verdad? De esa manera nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino. Volviendo a Juan 12:28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En este pasaje vemos la actitud de Cristo que ante el conflicto, Él no pensó en sí mismo. Jesús dijo, Padre, sálvame de esta hora. Sino, Él dijo en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Ahora, si analizamos el ministerio de Jesús de una forma completa, desde la cuna hasta la gloria de la resurrección, todo para Él era el Padre. Todo era al Padre. ¡Qué madurez! Todo es para el Padre. No tenemos nosotros nada. Él es el todo. Es por esto que vino esa voz del cielo que dijo, Juan 12:28, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, ¿qué ha glorificado el Padre? El Padre ha glorificado su nombre. Él glorificó su nombre. Esto puede que esté aludiendo a los hechos cuando el diablo fue echado de los cielos. Es su nombre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre, le había dicho Jesús. Y él dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Se refiere, ¿verdad?, quizás cuando el diablo fue lanzado fuera del cielo, ¿verdad? Así es que esto puede que esté aludiendo a los hechos cuando el diablo fue echado de los cielos, y cuando dice y lo glorificaré otra vez, es posible que se esté refiriendo al momento en la cruz donde le dio un golpe mortal al enemigo y lo enviaría al infierno de fuego y a prisiones eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran Dios. Juan describe su evangelio que la multitud que estaba ahí, al oír la voz, decía
que había sido un trueno, otros que era un ángel que le había hablado. Pero Jesús respondiendo les dijo algo y dice: y la multitud que estaba ahí, en Juan capítulo 12, versículo 29 al 31, y la multitud que estaba ahí, yo había oído la voz de una que decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo fue juzgado en el Calvario. En la cruz no se estaba resolviendo un problema local. En la cruz no se estaba resolviendo un problema local, sino un problema universal. Esto no era un problema terrenal solamente, pues la tierra en el escenario, ¿verdad?, se encuentra en un escenario de un conflicto que comenzó en el cielo y que sería finiquitado en la tierra. O sea, están ya resolviendo. El diablo fue derribado cuando quiso entronarse en el cielo, y entonces con engaño se adueñó de la tierra. Pero por eso, cuando tentó a Jesús en el desierto, le ofreció los reinos del mundo y su gloria. Y él dijo, ¿verdad?, en Lucas 4, 6 al 7, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, todos serán tuyos. El diablo quería ser adorado en el centro, pero Jesús le dijo, ¿verdad?, Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dios es en todo y continuará haciéndolo, pues será quitado todo dominio, será quitado toda potestad, todo principado, toda autoridad, todo poder y todo nombre de la tierra, para que Dios vuelva a tener el señorío y la preeminencia en todo. Así también vemos en Colosenses, y hablando Jesús dice, Colosenses 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Se nos hace énfasis al final del pasaje: todas las cosas, para dejarnos ver que Jesús era lo más importante de todo lo que era y es. Así es que necesitamos hoy, más que nunca, estar atentos, alertas a las cosas de Dios, porque ha sido restaurado. Y cuando dice que fue el primero creado, ¿verdad?, o sea, es el origen de todo, de toda la creación, porque el Padre crió en Él y para Él y por Él todas las cosas, y en Él todo ha sido restaurado. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Pues solo diremos que Él es nuestro todo. Vivamos para Él, atendamos a su voz, sigámosle. Fuera de Él no hay nada absolutamente. Cierra tus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Aquí estamos una vez más. Mis hermanos están en casa, sentados ahí con su familia, con sus hijos. Y yo quiero pedirte, Señor, graba en sus mentes y en sus corazones tu verdad, tu palabra. Y que entiendas, no son los placeres. No venimos a este mundo para disfrutar los placeres. Venimos a este mundo para vivir una vida con responsabilidad, donde tú, Señor, eres el todo en todos nosotros. Recibe el honor y la gloria en esta mañana de domingo, en esta tarde ya, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo bendigo a cada familia que ha estado con nosotros hoy. Aquellos que hoy no pudieron estar con nosotros, los bendecimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.